Jimmy Bravo es el coordinador zonal 7 del Midubi. Con él conversamos en los siguientes minutos. Jimmy, buenas tardes. Bienvenida a Centinela del Sur y a La Hechicera. Jimmy, estaba revisando algunas notas y el 11 de abril de este año, Diario Crónica de la Tarde daba uno de sus titulares. Decía, Loja ya supera las 330 casas con daños por el invierno. ¿A qué número han ascendido? Sobre todo cuando vemos que el invierno no cesa ni en Loja ni en sus alrededores. Bienvenido. Bien, muchas gracias María José, gustoso de estar aquí en este prestigioso medio radial. Como se mencionó, pues el invierno no da tregua, los datos que se mencionaron hasta esa fecha han aumentado gradualmente, siendo así que tenemos hasta el momento más o menos 600 viviendas afectadas. A esto se suma los últimos sucesos, por ejemplo, aquí en el Cantón Loja, en el sector de Rumichitana. Se ha duplicado la cifra. Así es, tenemos 3 viviendas con daños estructurales y 12 que están en riesgo. Eso de las novedades de la semana anterior. De la semana anterior. El día de ayer también visitamos algunas viviendas, 3 viviendas de hecho afectadas en el sector de Urdaneta, en Saraguro. Entonces todo esto vemos que el clima, el panorama en cuanto a la evaluación de las viviendas no se ha reducido, sino que más bien va aumentando gradualmente. Tenemos afectaciones, nosotros como coordinación zonal cubrimos justamente las provincias de El Oro y de Zamora, principalmente ahora tenemos varias afectaciones en el cantón de Zamora Chinchipe, que están en evaluación justamente para poder determinar cuál es el nivel de afectación, porque nosotros en una primera instancia tenemos la afectación que puede ser por ingreso de agua, por daño de enseres, electrodomésticos, y ya con un daño mayor que es estructural, que se evalúa conforme se va llegando las alertas desde los GAT municipales. Precisamente con respecto a esto, Jimmy, ¿cuál es el proceso? Ustedes, por ejemplo, visitan la semana anterior las casas afectadas en Rumichitana. ¿Cómo proceden ante esto? Bien, de hecho en el sector de Rumichitana nos adelantamos un poco a la situación, porque normalmente el procedimiento es que la unidad de gestión de riesgos, la UGR del gobierno autónomo descentralizado del GAT municipal, es la primera entidad o la primera unidad en reportar la emergencia desde sus alcaldes a las diferentes carteras de Estado, sean estas para temas del MIES, de inclusión social, sean para temas agrícolas, sea el MAG, o finalmente a vivienda. Entonces ellos son los encargados en reportar y en levantar las fichas EBIN, que nosotros las nombramos ahora tanto con esta de la emergencia, que es la evaluación inicial que hacen los gobiernos autónomos descentralizados. Una vez que tenemos este reporte, nosotros vamos y verificamos en territorio y semaforizamos o calificamos las viviendas, clasificamos de acuerdo a su nivel de afectación, sea en un semáforo verde, es decir que la vivienda no tiene ninguna afectación, puede seguir siendo usada, en semáforo amarillo, en donde cierta parte de la vivienda fue comprometida, es decir, con un uso restringido, y en semáforo rojo finalmente la que tuvo ya una afectación estructural, es decir que va a tener un uso prohibido. Ese es el procedimiento. Una vez que nosotros verificamos y las clasificamos a estas viviendas, se las reporta a la Subsecretaría de Vivienda y Uso y Gestión de Suelos para poder cuantificar y priorizar los proyectos que se necesiten a cada cantón. Es decir, ahí en ese momento se sabe el área que se va a requerir con el terreno para un eventual proyecto de reubicación o reasentamiento. Y precisamente de esto, ¿ustedes tienen ya casas identificadas o casas listas para que, por ejemplo, vino la acrecentada, se le fue llevando la casa a esta familia, se encuentran ahora mismo sin vivienda? ¿Tienen ya alguna casa identificada o listas para poder otorgarles? ¿O cuál es el proceso al que ellos pasan? No, el procedimiento que ellos pasan es, en una primera instancia, se lo coordina entre el GAT municipal y la Secretaría de Gestión de Riesgos, en donde estas familias pasan a ser reubicadas a una o bien familia acogiente o a un albergue. Posterior a eso, el ministerio, cuando se comprueba que la persona tuvo la afectación de la vivienda, que esta afectación es, que esta vivienda afectada es propiedad del damnificado con las escrituras, nosotros procedemos a calificar para un bono de arrendamiento. Ese bono de arrendamiento se entrega de manera emergente por 3 meses y con una ampliación de 3 meses más, es decir, hasta 6 meses, hasta que nos permite ganar un poco de tiempo para poder dar finalmente ya una solución a largo plazo, que es ya una vivienda en una zona segura.
Ese es el procedimiento básicamente que se lo hace, pero como digo, en una primera instancia es la Secretaría de Riesgo y la UGR del municipio que se encargan de reubicar o atender por aproximadamente 20 hasta 30 días en algunos casos a las familias damnificadas para que hasta mientras se determine la idoneidad o el cumplimiento de las personas y entregar en este caso los bonos de arrendamiento. ¿Cuáles son los albergues que ustedes tienen disponibles ahora mismo? Ya, nosotros no manejamos albergues, los albergues los maneja el GAD municipal, normalmente suelen manejarlos conjuntamente con el Ministerio de Educación en entidades educativas o si no en casas comunales, etcétera, pero son administradas y son dotadas por el GAD municipal en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos. El Ministerio de Vivienda no administra en este caso o no dota los albergues, sino más bien nosotros ya una solución con los bonos de arrendamiento o con las soluciones habitacionales. ¿Y cuáles son los que están activos? ¿Qué albergues están activos en Loja? ¿Dónde se está llevando a estas familias que lastimosamente no pueden seguir viviendo en sus hogares por estar en riesgo? Bien, tengo conocimiento que la mayor parte de familias han sido reubicadas en familias acogientes, es decir, con algún familiar o algún vecino que les ha podido dar un espacio. Por eso es importante que nosotros podamos cumplir con el procedimiento para calificar a estas personas con el bono de arrendamiento, porque muchas veces estas casas acogientes es un espacio bastante reducido en donde no pueden ellos llevar su vida cotidiana. Por eso es que una vez que ellos entregan todos los documentos y se califica con una resolución a esta persona, ya puede acceder a este bono de arrendamiento en cualquier parte, en este caso del cantón, sin necesidad que sea en el sector específicamente, porque eso también nos ha generado algunas consultas y dudas, porque muchas veces las personas quieren arrendar ahí cercano, pero la capacidad, la estructura de ese barrio, de ese sector no es la adecuada, entonces tenemos que pasarles a otro lugar. Jimmy, tengo varias inquietudes. La primera, muy buenas tardes, por favor, ¿le puede consultar el por qué en Loja no hay nuevos planes de vivienda para acceder con crédito BIES o por qué no se los conocen? ¿Dónde se puede averiguar? Bien, están muchos proyectos que están en marcha. Nosotros podemos identificar varios, tanto en el sector norte como sur del cantón Loja, que están calificados con proyectos como vivienda de interés social o proyectos de vivienda de interés público. Lamentablemente, y eso sí debo ser categórico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, Jimmy? Ya, es el costo. Principalmente el costo y el incentivo. En la de interés social, el costo puede ir en un segundo segmento hasta $47,000 y en un tercer segmento hasta $83,000. Esa se califica como interés social, en la que en la vivienda de hasta $47,000 se puede acceder a un bono de vivienda que va entre 9 salarios básicos, es decir, 4,230, y 15 salarios básicos, que es el techo, es decir, 7,000 y pico de dólares. Ese es el valor que nosotros entregamos para que la persona se descuente el valor total del costo de la vivienda. Y cuando la vivienda cuesta desde 47,000 hasta $83,000, en cambio el ministerio otorga el acceso al crédito hipotecario. Cuando la vivienda supera los $83,000 hasta $107,000 se considera vivienda de interés público, ¿sí? O más conocida como VIP. Decía anteriormente, lamentablemente no ha habido la difusión adecuada, y en esto debo ser categórico, por parte de los promotores constructores, porque son ellos finalmente los que califican el proyecto, se califican ellos como promotores, califican el proyecto y deben sincerar cómo se está otorgando ese crédito, porque muchas veces se entiende que el promotor o el constructor es el que otorga el crédito o la entidad bancaria, cuando en realidad quien se encarga de subsidiar este valor es el ministerio o el Estado a través del Midubi. Jimmy, nos preguntan también acerca de las familias afectadas en el cantón Celica. ¿Cómo se ha dado solución? Bien, en el cantón Celica nosotros de nuestro lado tenemos ya todo listo. Tenemos el proyecto, el plan Masa, tenemos el proyecto urbanístico. Tenemos también la certificación presupuestaria ya justamente para poder edificar este proyecto, pero lamentablemente del lado del GAD municipal está un poco trabado la negociación del terreno, porque no se tenía previsto un terreno para poder reubicar una situación así. Entonces el GAD municipal está negociando con una persona, con una familia en este caso, para poder expropiar ese terreno, hacer la declaratoria de utilidad pública y finalmente poder entregar al ministerio para la construcción. Entonces, ¿cuántas son las soluciones habitacionales? Las soluciones aprobadas y que han cumplido en este caso para Celica son 50 las que se va a edificar.
¿Y cuál es el plazo establecido? El plazo para ejecución, una vez que se cumpla con la postulación, puede tardar entre 6 y 9 meses ya la ejecución de la obra como tal. Ese es el cronograma que tenemos como ministerio ya estipulado. En Quilanga también entregaron recientemente soluciones habitacionales a propósito de los incendios que pasaron los ciudadanos. ¿En qué otros cantones están trabajando? Bien, hace poco se entregó justamente algunas soluciones en Quilanga, se entregó en algunos otros cantones. Estamos trabajando, tenemos prácticamente 70 viviendas que se encuentran en ejecución en diferentes cantones de la provincia de Loja, y estamos justamente concretando algunas otras opciones para poder tener los terrenos. Esto es lo importante que debe conocer la ciudadanía. El ministerio no cuenta con terrenos dentro de la provincia o inclusive a nivel nacional por competencias otorgadas por el COTAD y estipuladas de acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOTUX, y de acuerdo a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, LOVIS. Son los GAD o los gobiernos autónomos descentralizados los que tienen la competencia y tienen la obligación de poder otorgar esos terrenos idóneos para que en este caso el ministerio pueda construir. Estamos concretando algunas opciones, tanto por emergencia como en Celica, en Puyango, en el Cantón Loja mismo, en Quilanga. Sé que ya van muy avanzados los procedimientos para poder tener el terreno, la expropiación, y poderlo dotar al ministerio. Ahora, Jimmy, ¿qué pasa con el Cantón Loja? Hay estos proyectos fallidos como Jardines de Punzara, como en la misma Ciudad Victoria. ¿Cómo están aportando ustedes como Midubi para dar soluciones a los ciudadanos? Bien, en el caso de Ciudad Victoria, nosotros nos hemos apersonado por una disposición directa del señor presidente de la República, como por el arquitecto Humberto Plaza, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, en donde se dispuso justamente que, como una primera alternativa, el GAD municipal dote de un terreno para poder reubicar a las casi 150 familias de Ciudad Victoria que están con una afectación de uso prohibido de las viviendas. Sabemos que puede ser inclusive mucho más. Ahí hay que denotar que hay algunos trabajos, algunas labores de mitigación que está haciendo el GAD municipal, y que en caso de ser viables, pues ya no tendríamos más afectaciones de viviendas. En el caso de no darse, pues tendremos que ir reubicando o reasentando estas familias paulatinamente, y ese fue un compromiso del ministro. Por ahora lo que estamos enfocados es en atender a estas viviendas afectadas con afectación estructural, que más o menos son entre 120 a 150. ¿Cuál es la solución que se ha planteado? Como decía, en una primera instancia que el municipio dote de un terreno, y en una segunda instancia se planteó hace ya más o menos unas 2-3 semanas, en la ciudad de Quito precisamente se hizo una reunión con el gerente del BIES como con el señor viceministro para poder expropiar el proyecto de Jipiro Alcázar, en donde una parte va a servir para el cumplimiento de la sentencia ya ejecutoriada, que tiene que, en este caso, cumplir, valga la redundancia, el municipio, y las otras viviendas que quedarían restantes sería para poder atender desde el ministerio, en cambio. Y aparte también existen aproximadamente 137 lotes en este proyecto que podrían servir para construcción de vivienda nueva, para ir atendiendo paulatinamente a las afectaciones que hay tanto de Ciudad Victoria como del resto del cantón, que sabemos son más o menos 60 viviendas que están afectadas por la temporada invernal. ¿En qué estado se encuentra este proyecto, el de Jipiro Alcázar, sobre todo para ver qué adecuaciones tendrían que hacer antes de trasladarse a vivir allá? Eso sí, muy importante, María José. Hay un peritaje que se ha realizado de parte del municipio y de parte del Viven también, en donde se determina que las viviendas van a requerir de un valor, en algunos casos, entre 3,000, 5,000 hasta 8,000 dólares, que se necesitaría para poderlas dejar en condiciones de habitabilidad. Entonces, esa es la situación que tenemos ahí en el proyecto. Se está analizando, ya se ha hecho el acercamiento de parte del señor ministro con el gerente del BIES para que se pueda buscar la viabilidad y cuál va a ser sobre todo la parte jurídica, o la figura legal, en este caso es la palabra adecuada, la figura legal en la que se pueda transferir este proyecto desde el BIES hacia el Midubi. ¿Cuál es la situación actual de este proyecto? ¿Por qué no están habitadas y por qué sería una opción para precisamente ustedes solucionar esta falta de soluciones habitacionales? Bien, bueno,
aquí recalcar, la primera solución o la primera alternativa es que el municipio dote de un terreno. Ese es el plan A y lo que se puso en la mesa. Se ha planteado más bien desde el municipio esta otra alternativa con Jipiro Alcázar. Entiendo que este es un fideicomiso que llevaba años atrás, ya creo que son más de 14 años, la cooperativa Benalcázar, la cual tuvo algunos temas de incumplimiento de parte de la constructora, de la parte que estaba ejecutando, y se abandonó el proyecto. Por eso es que no se definió, finalmente luego absorbió una parte el BIES y se encuentra en este abandono que todos conocemos. Entonces, una alternativa es que se pueda realizar un posible cruce de cuentas o una transferencia desde el BIES hacia el MIDUBI. Eso es lo que se ha planteado en la mesa. Hablábamos de un valor de unos 3.500, de unos $5.000. ¿Quién asumiría estos costos? Bien, esos costos, de hecho, y fue un planteamiento del municipio, que en el caso de darse la transferencia, todo dependería del valor en el que se va a transferir este proyecto por vivienda, porque hay que mencionar que nosotros, de acuerdo a nuestra normativa, tenemos un techo para cada solución habitacional, que en este caso es hasta 64 salarios básicos, son $30.100 más o menos, en donde no podemos pasar ese valor. Por tanto, si la vivienda se expropia en un valor de 29.000, que era más o menos lo que se analizaba, ese valor tendría que asumirlo mediante un convenio el GAD municipal para poderlo dotar. Si es que se logra que este valor, al hacer una expropiación o una transferencia ya en masa, que son casi 110 viviendas las que sobrarían, se hablaba de que eventualmente se podría negociar un poco más bajo el valor, de tal manera que el ministerio pueda cumplir con la adecuación dentro de los parámetros o los techos que he mencionado. Jimmy, le agradecemos muchísimo por su presencia y también por sus respuestas. Jimmy Bravo es el coordinador zonal 7 del MIDUBI, con él hemos conversado en Meridiano.